¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia cómo las personas, empresas y gobiernos administran los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades. Se encarga de analizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, buscando la mejor manera de utilizarlos. A lo largo de la historia, la economía ha evolucionado para ayudarnos a comprender fenómenos como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Para entenderla mejor, primero hay que conocer sus divisiones principales. División de la economía. Se refiere a las distintas maneras en que la economía puede ser analizada y comprendida. Dado que la economía estudia una amplia variedad de fenómenos, se ha organizado en diferentes ramas para facilitar su estudio. Se divide en dos grandes áreas: la economía positiva, que se centra en analizar y describir la realidad económica de manera objetiva, basándose en hechos y datos comprobables, y la economía normativa, que se enfoca en formular recomendaciones y juicios de valor sobre lo que debería hacerse en la economía para mejorarla. Cada una de estas ramas tiene sus propias metodologías y enfoques, los cuales permiten entender mejor cómo funcionan los sistemas económicos y cómo pueden optimizarse para el bienestar de la sociedad. Economía positiva. La economía positiva se enfoca en describir y explicar los hechos económicos de manera objetiva, sin juicios de valor. Se basa en datos, estudios y teorías que permiten comprender cómo funciona la economía en la realidad. Dentro de la economía positiva encontramos dos subcategorías. Economía descriptiva. La economía descriptiva se encarga de observar y analizar los hechos económicos tal como ocurren, sin interpretarlos ni modificarlos. Recoge información sobre la producción, el comercio, los precios y otros aspectos económicos. Por ejemplo, un estudio sobre la tasa de desempleo de un país durante los últimos 5 años. Un análisis del aumento de los precios de los alimentos de un determinado periodo. Un informe sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en una región específica. Teoría económica. La teoría económica busca explicar los fenómenos económicos mediante modelos y principios. Se basa en la información proporcionada por la economía descriptiva y establece relaciones entre diferentes variables para hacer predicciones o entender el comportamiento de los agentes económicos. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, que explica cómo se determinan los precios en un mercado, y la teoría del consumidor, que estudia cómo las personas toman decisiones sobre qué comprar según sus ingresos y preferencias. La teoría económica se divide en dos ramas principales: la macroeconomía, que estudia el comportamiento de los individuos, las empresas y los mercados en los que operan. Analiza cómo toman decisiones y cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, el análisis del precio de un producto en función de la demanda de los consumidores, o el estudio de cómo una empresa decide qué cantidad de un bien producir para maximizar sus beneficios. Y la macroeconomía, que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. Se centra en variables como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y la política económica de los gobiernos. Por ejemplo, un análisis de las políticas monetarias de un país para controlar la inflación, o un estudio sobre el impacto de una crisis financiera en la economía global. Normativa. La economía normativa es la rama de la economía que se encarga de analizar qué debería de hacerse en la economía para mejorar el bienestar social. A diferencia de la economía positiva, que describe los hechos económicos de manera objetiva, la economía normativa emite juicios de valor y propone medidas para alcanzar determinados objetivos. Dentro de la economía normativa, uno de los principales enfoques es la política económica, que es el conjunto de estrategias y decisiones que toman los gobiernos para influir en la economía de un país. La política económica se divide en diferentes herramientas para regular la economía y alcanzar el desarrollo sostenible. Entre sus principales instrumentos destacan, en primer lugar, la política fiscal. La política fiscal se refiere al uso del gasto público y los impuestos para influir en la economía. Su objetivo es estabilizar el crecimiento económico, reducir el desempleo y controlar la inflación. Unos ejemplos serían aumentar el gasto en infraestructura para generar empleo, reducir los impuestos a las pequeñas empresas para incentivar la inversión, incrementar los impuestos a productos dañinos como el tabaco para desalentar su consumo. En segundo lugar, tenemos a la política monetaria. La política monetaria es el control de la cantidad de dinero en circulación y de las tasas de interés, con el objetivo de mantener la estabilidad económica. Es gestionada por los bancos centrales de cada país. Unos ejemplos serían reducir las tasas de interés para estimular el crédito y el consumo, aumentar las tasas de interés para frenar la inflación, comprar o vender bonos gubernamentales para regular la liquidez en el mercado.